Queridos amigos, como siempre tenemos una cita más en este espacio de sabiduría lunar donde analizamos cada lunación, ya sea luna llena o luna nueva, para entender o la siembra o la cosecha que se nos propone y poder, por supuesto, analizar y estudiar la carta astral de esa luna y alinearnos e integrarla de la mejor manera. Sigrid, ¿cómo vas? Bienvenida. Muy bien, gracias, muy bien, gracias. Aquí pendiente de esta luna llena que vamos a tener en este signo de Acuario, este eje de Leo y Acuario que está tan activo. Está muy activo y nos llama la atención también, pues que es una luna llena que se da enmarcada en una figura muy potente que ya se configura precisamente, que es la cometa, ¿no? Donde Marte está haciendo esa cola de la cometa y está haciendo una activación de los transpersonales, una activación también con Saturno y es muy interesante porque ese vértice, ese punto energético donde van a estar transitando luego también los planetas pues, personales, pues viene siendo activado por Marte ahora con toda su fuerza, su vehemencia, aunque él recién ingresa a Libra, donde, digamos, Marte no se siente muy cómodo, porque en el signo de Libra, pues son dos principios muy distintos, pero se da un juego muy interesante y de todas maneras Marte es un activador. O sea, lo que Marte toca lo activa, le pone el combustible, le pone la fuerza, le pone la energía y tenemos esta luna llena en ese marco como más general, ¿no? ¿Tú cómo ves también este tema de el cometa del que hemos venido hablando Yo y quiero. esta luna llena en Acuario? Yo quiero compartir la pantalla porque pues es que cuando se ve la visual de lo que muestra la figura como tú la estás describiendo es súper interesante y creo que es muy ilustrativa, ¿no? Es como dejarse permear por esta geometría que nos presenta el cielo. Claro que sí. Mira y verás. Listo. Aquí en otras ocasiones, en la última ocasión ya estamos inaugurando un poco lo que es esta comparación de la luna nueva y la luna llena en ese mismo signo que pues la luna nueva se dio hace 6 meses. Entonces, Augusto, como tú nombrabas, mira tú, es que la intensidad del dibujo es verdaderamente impactante ver esta cometa, ¿no? Y entender precisamente cómo es que vuela en los aires, porque eso es de las cosas más interesantes, ¿no? Cómo vemos cómo se eleva en el cielo una cometa normalmente y cómo desde la Tierra el niño, el adulto o la persona que esté jalando de ella, pues le permite volar o le va dando pita o lo va recogiendo sintiendo precisamente esa resistencia de esta cometa. En esta punta tenemos a Saturno y a Neptuno muy, muy, muy cerquita. No es totalmente partil, pero francamente llevamos mucho tiempo que están bailando entre los dos, ellos dos, y pues están en retrogradación. Los dos están en un grado muy intenso, en el grado uno y piquín de Aries, que de todas maneras Aries nos trae el primer signo de impulso, de que signo cardinal, de fuego, es el comienzo del zodíaco, es al lado de la grieta cósmica que representa precisamente este gran comienzo. Y al otro lado, partil, pero es que partil tenemos a Marte, ¿no? Fíjate que inclusive si hiciéramos las matemáticas, en cuestión de minutos lo tenemos entre 19 y 51. 19 y 51 son 60, 70. La mitad son 35, casi, mejor dicho, casi que lo tenemos en un punto medio entre esos dos, estando ellos en una conjunción muy estrecha. Entonces, esta tensión, Marte de por sí es un liberador, es un gatillo impresionante y pues en estos momentos más todavía. Es una cosa loca. Sí, sí, total. Dejamos atrás un Marte en Virgo que venía muy orientado hacia el detalle, hacia las rutinas, hacia lo escrupuloso de la vida, muy enfocado, ¿no? En un signo de tierra para entrar en un signo de aire que justamente nos propone un balance.
complejo entre la autoafirmación, la autodeterminación y conquistar lo que queremos, ¿no? Afirmarnos de una manera auténtica, que es Marte y Libra, ¿no? Que nos propone llegar a un consenso, a un acuerdo, sopesar qué quiere el otro, qué necesita, y esto va a hacer que los conflictos en las relaciones pues salgan también, salgan seguramente, o me voy para el lado de querer complacer, agradar, o estoy centrado en mí, seguramente tiendo más hacia lo primero que hacia lo segundo, y tener que pasar por esta tensión. Pero ahora, de esta cometa que tú mencionas, me llama mucho la atención cómo hay un cuento que se está contando también acá y nos vamos hacia atrás a la luna nueva en Acuario, que fue en finales de enero, si no estoy mal, el 29 de enero, Ujú. donde justamente Marte y Saturno tenían un trígono en ese momento, y hay algo muy curioso, y es que Marte estaba, bueno, en Cáncer. Yo creo que recordamos que Marte en Cáncer duró como 1.000 años, duró un montón de tiempo, casi que no, no porque retrogradó, porque, o sea, fue muy largo, se puso lento, ¿te acuerdas? Después de que Sí. salió del estacionario de la retrogradación, y como que no avanzaba y decíamos, este Marte, ¿cuándo va a salir de allí? En ese momento estaba retrógrado y estaba haciendo un trígono con Saturno en Piscis, ambos en signos de agua. Ambos en dos signos que tampoco es que les favorezcan, ¿no? Menos a Marte, que Marte en Cáncer, pues no se siente para nada cómodo tampoco. Y estaban ahí haciendo como el trígono, pero cuando vemos el paralelo, ahora es Saturno el que está retro, es Marte está directo, pero están en una oposición. Entonces es como que también chévere ir viendo cómo se va entretejiendo las historias. ¿Cómo crees tú que podemos entender también esta parte de la interacción que es importante, que fue importante para la luna nueva, que es clarísimo, relevante para esta luna llena y que nos va contando una historia, ¿no? Sí, exactamente es eso, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos dos planetas que están en aspecto, es decir, que tienen, se miran, están como trabajando en conjunto o de pelea o lo que sea, pero se tienen a la vista, hay una comunicación y una energía que fluye entre ellos dos y si se da de una lunación a otra como lo estamos viendo aquí, definitivamente es preponderante. Más aún todavía porque es que Saturno es el regente tradicional de Acuario. Y me parece importante nombrarlo así porque sencillamente en los próximos 7 años todas las lunaciones de Acuario van a estar teñidas de las diferencias que nos den Saturno. No Urano. Urano lo vamos a tener 7 años en Géminis. Entonces, nos va a hablar de un contexto más amplio, la regencia moderna de Urano, pero la regencia tradicional nos va a dar un contexto más específico. Y aquí nos habla como un proceso de interiorización en el que estuvimos trabajando en esta luna nueva, que era una semilla, que era como un propósito, ¿no? Además, a comienzos de año, cuando todavía estamos como formulando el año en general, y cuáles son nuestros deseos, cómo queremos estructurar los proyectos, ¿no? Qué acciones vamos a tener que tomar, todos temas de Saturno y Marte, allí en un aspecto fluido, como que van en un proceso de interiorización, poniéndose de acuerdo en cómo es la jugada, y resulta que en estos momentos se enfrentan y se confrontan como si dijeran, oiga, el pacto que usted y yo hicimos para trabajar en esta área, ¿qué pasó? Porque nos encontramos en dos orillas distintas, opinando de manera distinta. Los dos tienen situaciones adversas en términos de dignidad. Saturno se exalta en Libra y Marte es el regente de Aries. Esto trae una ventajita que me parece que es importante entender y es esta correspondencia, ¿no? O sea, si yo estoy en tu signo y tú estás en mi signo, pues tú y yo, aunque no nos entendamos, tenemos que llegar a acuerdos forzados, como sea, pero tenemos que hacerlos. Vamos a ver en el transcurso de los tiempos, porque cuando seguimos mirando las lunaciones que puedan estar involucradas entre Acuario y Leo,
esto con los tiempos, con los 6 meses, 18 meses, también va terminando de mostrar como la imagen completa de lo que está sucediendo. Pero por ahora es como usted y yo nos pusimos de acuerdo, teníamos unos planes, venían desde el corazón, desde mi psique, desde lo más profundo, desde mis sentimientos, lo que me motivaba era temas verdaderamente universales y de emocionales. Y en estos momentos, en dos signos masculinos que van hacia afuera en la acción, no se ponen de acuerdo. A mí me parece que es la tensión más fuerte que podamos sentir. Son dos maléficos, son dos planetas secos, extremadamente caliente y extremadamente frío, cada uno de ellos. Por lo que pues sus acciones son un poco bélicas, difíciles, resquebrajan. em, sí, están en una situación sumamente difícil, digámoslo así, ¿no? Difícil, pero hasta al mismo tiempo, pues con esta necesidad, como decías tú, de encontrar acuerdos. Sí, total. Y es muy interesante porque ese Marte que estaba retrógrado en Cáncer al momento de la luna nueva, pues estaba haciendo una labor de mirar, revisar, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los planetas retrógrados? Temas que tenían que ver seguramente con patrones de la familia, de la infancia, con temas que nos llevaban hacia el pasado emocional, a buscar, a entender, a hacer como el escalpelo para mirar y integrar cosas, ¿no? Porque yo reacciono de ciertas maneras, porque a veces soy inconsciente en ciertas respuestas o reacciones, es lo más propio, ¿no? Ahora, este Marte en Libra frente a Saturno me parece que está hablándonos de un proceso que complementa al anterior, o sea, como que dice, bueno, tal vez yo tengo el impulso de hacer algo, la fuerza, tengo un llamado de asumir una responsabilidad que es muy Saturno en Aries, de mi propia vida, de tomar las riendas, de mis proyectos, de mis emprendimientos, pero, y aquí vemos la magia de las oposiciones, no sé, qué está pasando con la pareja, las sociedades, las relaciones, ¿sí? Si estoy queriendo complacer, si tengo un deber ser que me está obligando a algo, pero en realidad digo, pero ¿cómo yo hago esto? Si de pronto meterme de cabeza en ese proyecto implica olvidar un poco a mi pareja, no tener tanto espacio para tal cosa, tal otra, ¿qué dirán? ¿No? Que eso es muy librano, también es un signo muy social. Entonces empieza otra como otra versión también de eso. En el momento de la luna nueva, pues era un trígono, entonces digamos como que Saturno ayudaba, ¿sí? A poner como esos límites y a, como tú dices, a darle un orden a esos sentires que se estaban moviendo de una manera muy vertiginosa por estar Marte en Cáncer, pero ahora como que está en esta oposición y eso se puede sentir un poco esquizofrénico. Las oposiciones son como Dios mío, ¿mm? O sea, una cosa o la otra, y oscilo aquí y oscilo allá, y tengo que encontrar este centro para poder integrar y congeniar estas dos. Y de todas maneras, en sí misma la oposición Marte-Saturno también es compleja porque también nos habla de frustración a nivel psicológico, nos habla de sentirnos exigidos, sobreexigidos o agotados, de sentirnos cansados de que queremos hacer ciertas cosas y hay barreras y límites que nos dicen quieto, no te puedes mover, no puedes avanzar. Y hay que mirar esto, pues, ¿qué está pasando? Obviamente esto va a tener mayor sentido cuando nosotros focalizamos y posicionamos esto en nuestra carta, en qué área se está despertando, ¿no? Pero me parece que es una tensión diciente y también mira la otra, o sea, es que esta luna, no, cuando tú y yo lo analizábamos, nos llamó mucho la atención como protagonistas, pues Marte, Saturno, claramente, protagonistas Mercurio, Plutón, que en ese momento estaban en una conjunción, eh, grado 1 grado 2 de Acuario, Sí. eh, pues fue una luna que traía esta semilla también, muy de Mercurio, Plutón en Acuario. Y ahora, entonces, es Mercurio retrógrado en el signo eh, de Leo, acercándose y empezando a marcar un poco también esa oposición. Le quedan 2 días de retrogradación a Mercurio, ¿no? Y me parece muy interesante como también ver estos otros dos personajes, esta otra dupla.
Sí, no va a alcanzar a hacer la oposición completa, pero sí es una oposición que está marcando precisamente esto que nos atraviesa muchas veces, ¿no? Como encontramos la posibilidad de expresarnos de manera genuina, de manera profunda, de manera auténtica, sin tapujos, nombrando las cosas como son por su nombre, y luego me confronto y digo, wow, se me volteó la arepa y resulta que ahora lo que dije se me vuelve en contra mío, porque encontrarnos con esa oposición es un poco como en qué momento yo pierdo el control, ¿no? Mercurio y Plutón están en control, tengo el control del poder de la palabra, y cuando se ponen en oposición es como pierdo el control y aquello que dije me arrodilla frente a las situaciones, ¿no? Entonces, creo que esto también es bien interesante de revisar. Son dos situaciones que es interesante porque la carta tiene tres oposiciones y cuando lo miramos es como si nos atravesaran, ¿no? O sea, como cuando uno dice, yo tengo unos temas que me están atravesando en estos momentos, que todo gira alrededor de esto. Y es un poco eso, ¿no? Es el individualismo frente al colectivo, es las ganas de actuar frente a asumir las consecuencias y la responsabilidad de esas actuaciones, es entender que en la palabra tengo un poder, pero también puedo hacer mucho daño con ella o puede volteárseme las situaciones y no estar tan chévere la situación, ¿no? O sea, hay un dicho muy bonito que dice que eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices, ¿no? Entonces también es como un poco esa expresión, porque Mercurio en esa retrogradación en Leo ha tenido que contactar con sus verdades internas, con sus relatos internos de cómo se define, de cómo define su identidad, de quién es, desde dónde está transmitiendo las ideas, creando este puente de su interior hacia el exterior. Entonces, aquí se puede sentir como que la vida nos muestra la sombra desde otro punto de vista, pero muchas veces es entender que es parte nuestra y eso es parte de lo que es asumir, ¿no? Total, me encanta cómo abordas este tema de Mercurio retrógrado, pues poniéndose enfrente de Plutón, aunque no va a ser una cuadratura partil. Si no estoy mal, Mercurio llega al grado 4 con un par Sí. de minutos de Leo y allí arranca, pero de todas maneras está viendo enfrente hacia Plutón como que también está retrógrado, los dos están retrógrados, ¿no? Sí, sí, Y en tengo cierta envidia. medida también es como ese llamado a reconfigurar profundamente creencias, ideas de mí mismo, de lo que soy yo con otros, de lo que comparto con grupos, con colectivos, de cómo me expreso, de cómo pongo esas ideas creativas a funcionar allí. Todo lo que toca Plutón pues tiene un ingrediente muy profundo, eh, profundamente desgarrador también, profundamente sanador. Entonces nos trae como esa mirada dentro de esta retrogradación y dentro de esta luna llena que está justamente en Acuario, ¿no? Como diciendo, ok, si nos queremos liberar de ciertos patrones, temas, en general una luna llena en Acuario pues habla de eso, de un momento en el que nos liberamos, observamos nuestras emociones de una manera muy objetiva, ¿no? Porque eso también tiene la luna llena y, por ejemplo, las personas que tienen la luna natal en Acuario son muy buenas observando y describiendo estas realidades emocionales de una manera objetiva, como que casi no me involucro o no entro en la emoción, sino como que lo observo, lo miro, puedo tener una perspectiva. A veces un poco fría, ¿no? Vale la pena decirlo también, desapegada de las realidades emocionales que pueden estarme pasando, ¿no? Lo cual me parece que también puede ser una perspectiva pues muy interesante. Cuando uno habla con personas que tienen la luna en Acuario, si yo tengo varios amigos con luna en Acuario, curiosamente, pues siempre me permiten como observar algo, como que me sacan, me hacen el zoom out y mira, pero es que esto es lo que está pasando y tú estás acá y chan, 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 y como que uno dice, wow, no lo había visto así.
Bueno, es una luna llena súper interesante para poder observar también ese diálogo, qué poder tienen las ideas de otros, qué poder tienen las ideas de los grupos, los colectivos en esa configuración también de lo que yo he escrito o narrado de mí mismo, y cómo lo puedo actualizar y cómo puedo tener una perspectiva liberadora diferente en ese mismo proceso que está llevando Mercurio retro en Leo. Me parece súper interesante y este toque también acuariano, como de la luna llena en Acuario, es chévere porque Acuario nos conecta también con esa capacidad de romper patrones, de romper lo que se venía, de lo discontinuo. eh, y pienso yo que la energía de Marte, ya viéndolo por el otro circuito, que es estos trígonos y cómo se configura esta otra parte de la cometa, pues también como que nos puede traer un impulso que si lo logramos canalizar y atravesar todas estas tensiones, obviamente, pues puede ser también innovador, ¿no? Diferente. Estamos hablando de un trígono entre Marte y Urano, el trígono también entre Marte y Plutón. Entonces tiene un poder que finalmente nos está llamando a aterrizarlo en vínculos, porque ese es el foco también, ¿no? Exacto. Eso me parece que es súper diciente porque mientras hay temas que nos atraviesan y que nos generan tensiones internas y que descubrimos distancias internas frente mi opinión y la de los demás, mi acción y cómo tengo que involucrar al otro, mi manera de abordar el mundo a través de la palabra y cómo otros pueden estar mostrándome una situación distinta. Todo hay como una coherencia que voltea y dice, bueno, aunque te sientas atravesado, en realidad es una oportunidad porque están fluyendo, la energía puede fluir ampliamente. Entonces, esto también me parece súper bonito de mirar. Fíjate que aquí no está dibujada, pero la luna involucra a la luna negra en cuadraturas, es el foco de esa oposición, ¿no? Tenemos cuadratura hacia la luna negra desde el sol y desde la luna. Ujú. Entonces, y es una luna negra en Escorpio que se atreve a atraer lo que está en la periferia de nuestra conciencia, atraerlo al frente y ponerlo de manifiesto, como diciendo, pues es que la dificultad no es que seas tú y el grupo, no es que sea mis ganas de hacer algo y la necesidad de encontrar un equilibrio con otras personas, sino que es que yo reconozco que hay algo que me ha tenido al margen y que necesito revisar hasta el tuétano, ¿no? Porque Lilith en Escorpio es precisamente esa, esa, sí, José Gabriel lo llama a Lilith, estas ganas de poder experimentar la vida taurina, el signo contrario, pero sentirme desgarrada y sacada de ese ámbito más estable, más fijo, más delimitado. Y pensaría que tiene un poco que ver como con todos estos movimientos que estamos viviendo y cómo en realidad siento como que no hay nada estable y que por lo tanto, sí, como que no estoy en una zona cómoda para nada y que me toca atravesarla. Si nosotros miramos además una cosa, y es que fíjate, sextil, 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 ¿no? Desde todos los ámbitos tenemos sextiles, entonces es como desde afuera la situación pareciera armoniosa e internamente yo tengo profundas dificultades de integración, pero hay oportunidades, es como esa ambivalencia entre el adentro y el afuera de cada uno de nosotros que puede estar manifestándose. Total, total, me encanta. ¿Te parece si después de mostrar como este panorama y este rico análisis que me parece muy chévere, hacer como, como este paralelo, me gusta, ¿no? La semilla, lo que se cosecha, porque hay una historia que se cuenta
miramos un poco como unos breves temas que pusimos para esta lunación. Sí, en este juego tan bonito de volvernos un poco más claros en concretar las situaciones y lo que hemos visto es como precisamente en estos 6 meses, cómo ha pasado cantidad de agua bajo el puente. Y en esa medida, lo que nosotros nos planteamos este año, al comienzo, es que tuvo una situación en donde buscábamos precisamente esta parte sensible, esta parte de raíces, esta parte integrativa que nos pueden traer los signos de agua entre Marte y Saturno, que había una cierta facilidad en poner internamente este sistema a funcionar para la creación de la realidad, pues se activa en una tensión fuertísima entre lo que es la visión y la acción impulsiva y la necesidad de darle estructura precisamente a eso, ¿no? Entonces, toda oposición pide equilibrio y eso es algo que, digamos que si no podemos, si nosotros le ponemos conciencia, las cosas se pueden dar. Sin embargo, pide precisamente tomar una posición en donde podamos ver ambos lados, ya sea en las relaciones externas o en nuestro mundo interno. Total, totalmente. De la misma manera, pues mira, Mercurio y Plutón decíamos que venían de una unión profunda a una confrontación, a una capacidad de observar, ¿no? También yo que me estaba contando, yo que estoy contando a otros, cuáles son como los móviles inconscientes que pueden venir allí. O sea, es una oportunidad muy interesante, dado que los dos están en este momento en una retrogradación, ¿no? Y que nos trae, como lo decíamos, pues Plutón también tiende a sacar de lo subterráneo, hacer como una erupción y sacar las cosas que están allí, que necesitan transmutarse y que necesitan ventilarse. Entonces, pues nos trae esto, las verdades incómodas, las luchas de poder en la comunicación, yo tengo la razón, tú tienes la razón, dónde estamos, quién dijo qué, cómo, bueno, entrar en estos temas. Eh, y una revisión pues de acuerdos profundos y de creencias que me parece súper, súper clave y muy interesante de esta luna llena, que también la luna llena pues es un momento de clímax, algo llega a su clímax, algo se culmina, ¿no? Entonces, qué verdades, qué ideas, qué narrativas están llegando a un punto en el cual ya necesitan o transformarse profundamente o cumplieron su ciclo y hay que definitivamente pensar distinto. Total. Y esta frase que pusimos a mí me gusta mucho, es como entender que hay un potencial, pero en la medida en que se va desarrollando, vamos a pasar por muchas pruebas, vamos a tener momentos en donde la energía no es tan fluida y hay que trabajar con esas resistencias y contradicciones. Entonces, eso es como parte del proceso. Como dices tú, es un clímax, es un darse cuenta, es una luz que se ilumina en la oscuridad y que nos muestra lo que ha pasado en los últimos 6 meses y cómo de aquí a la próxima luna en Acuario, en estas temáticas en particular, tiene que ir dándose los ajustes necesarios. Total, total. Pues muy interesante, quería Sigrid, para Ay, observar qué pasó. teníamos un tema importantísimo que se nos está quedando y es que A ver, tenemos una conjunción espectacular que acabo de caer en cuenta que no le mm, pusimos ningún punto y es que dentro de toda esta jugada es como si estuvieran a escondidas Júpiter y Venus, porque fíjate que pues sí, ellos alcanzan a tener, tienen un semisextil a la lunación, no es un aspecto tan chévere, pero digamos que no es un aspecto tampoco mayor. Tenemos hacia los nodos, podríamos llegar a tener, pero un sextil y un trígono que puede ser también interesante, pero sobre todo es como que están allí un poco inaspectados
como cuchicheando, como diciendo estos locos aquí, o sea, como, y a mí me parece como ver la imagen de las distintas capas psíquicas que podamos llegar a tener o las distintas situaciones en la vida que se nos presentan, que mientras nosotros podemos estar en conflicto con ciertas personas, grupos, proyectos, situaciones y demás, también hay momentos de absoluto regocijo, esperanza, fe, claridad, ganas de hacer las cosas bien, de ponerle el corazón, de que haya armonía, de encontrar como esta raíz en los vínculos. Y en la capacidad de entrega y de confianza que nos presenta también cáncer, ¿no? Cáncer nos voltea y nos dice, pero venga, no todo es tan dramático, sino que hay un espacio muy íntimo en donde pueden estar naciendo nuevas situaciones. Y a pesar de que el mundo se esté cayendo, aquí hay una posibilidad muy bonita de estar gestando. Es una conjunción de los dos benéficos, así como los dos maléficos en oposición nos marcan la tensión. Aquí hay una unión de los dos benéficos que nos invitan a plantar una semilla profunda, íntima, sensible y pues muy ligada a nuestros afectos, a lo que nos es importante, a lo que necesitamos verdaderamente para florecer. Sí, qué lindo. Sí, es algo que nos sostiene, nos nutre, que puede hacer que en la familia, en el hogar, bueno, y en el área cáncer, ¿no? Pues donde sea que cada quien la tenga, pues esté dándose una posibilidad de expansión, que finalmente es lo que trae Júpiter, a través también del amor, de la sensibilidad, del cariño, de la dulzura. Ellos Ujú. dos están ahí en un matrimonio, como tú dices, pues como lo sugieres, interesante, y que puede ser también un poco un bálsamo porque finalmente son tiempos intensos. O sea, estamos llegando a un momento del año que trae esta configuración de la cometa, que Marte está ahí y que es un momento intenso. Entonces, como también, como, ¿sabes? Como cuando uno tiene esos días de trabajo que tiene mil cosas, reuniones, va, viene, sube, baja y llega a casa y como que se quita los zapatos y lo están esperando con una comida calientita, y se acuesta y se pone una samanta que le gusta y se pone a ver una serie y está como, ay, acá igual estoy bien, ¿no? Entonces también Qué qué chévere delicia. como explorarlo desde ese lugar. Sí, sí, creo que sí, total, o sea, creo que es un bálsamo y es un regalito como todos los regalos que nos regala el cielo, porque cuando nosotros nos atrevemos a escudriñar un poco ese cielo en completo, digámoslo, viéndolo como un todo, pues fíjate que sí, nos da como esta mirada en donde dice, no, es que hay muchas capas que se mueven simultáneamente y a veces hay que ponerle el foco en unas sin descuidar a los otros o sin negar las situaciones que están sucediendo porque de todas maneras son importantes, son importantes. Esa Lilith que allí no está dibujada, pero que a mí me parece definitiva y que verdaderamente nos muestra muchas situaciones que van a salir y que es chévere que salgan a la superficie. Pero mientras tanto hay un cuidado muy bonito, un cuidado que Sí. podemos cultivar. Nos pasó con Mercurio retrógrado que se nos olvida algo importante. Bueno, ustedes comprenderán que estamos también influenciados obviamente por el cielo. Bueno, ahora sí, entonces, no, muy chévere, qué alegría. Esperamos que esta forma de presentarles y de abordar las lunaciones pues les parezca interesantes con el paralelo, con estos puntitos, ¿no? Que sea como más concreto, que también es un llamado que sentimos y que queremos apostarle y que pues sea una visión distinta, ¿no? De lo que pueden encontrar de la luna llena o de las lunas nuevas. Entonces, bueno, muy interesante. Sigrid, como siempre, pues una alegría encontrarnos, compartir, entretejer y dilucidar juntos esto que está pasando en el cielo, porque también es una brújula y es una guía para nosotros, así como esperamos que sea para ustedes. Claro que sí, a mí me encanta una palabra que tú usas y que yo me siento muy aludida y es el poder tejer. Y en estos momentos y cuando vemos estas dos lunas así, las discutimos antes y se las presentamos, es como entender que la vida no son hilos sueltos, no son eventos sueltos, no es una lectura genérica únicamente, sino que va
mostrándonos cómo la vida se despliega con miles de facetas que tienen una que ver con la otra, que esto es un sistema, es un tejido. Totalmente. Bueno, pues un abrazo para todos. Suscríbanse a nuestros canales, síganos en nuestras cuentas de Instagram, estén pendientes de nuestros contenidos. Ahí estamos haciendo muchas cosas. Y bueno, feliz luna llena también. Un abrazo fuerte. Chao.